amigos, me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es pintar este motor con estos dos botes de spray que nos han mandado nuestros amigos de bricotiendas.com. Comenzamos. Dentro vídeo. Pues bien amigos, antes de comenzar os explico un poquito las características técnicas de los productos que hoy traemos. El primer bote es un bote de imprimación antioxidante. Cubre bastante bien y es de la marca Montana. El segundo bote es la pintura. Yo lo he elegido en color rojo para que vaya a juego con el panel de herramientas. Se trata de la serie Hardcore 2 de la marca Montana y su característica principal es el difusor. Es un difusor de alta presión, cubre bastante, define bastante las líneas y se puede aplicar bastante bien en el exterior. Lo vamos a ir probando y lo vamos a ver. Comenzamos. Y lo primero que voy a hacer con la ayuda de una llave fija es desmontar el motor para quedarnos con la parte que queremos pintar. Y con la ayuda de un martillo damos unos pequeños golpes en la carcasa delantera y me sale esta con el rotor del motor. Seguidamente hago lo mismo con la carcasa trasera y ya tendríamos lista la parte que vamos a pintar. El siguiente paso es tapar el cable de conexión con ayuda de cinta carrocera. Después, con papel, vamos tapando las dos bobinas. Una vez está todo tapado para que no se pinten, con estos dos folios de lija vamos a lijar la parte que queremos pintar. Voy a darle primeramente con una lija de 80 más gruesa y luego después le pasaremos una lija de 180 más fina. Y mientras termino de lijar, os invito a que os suscribáis al canal, conectéis la campana, comentéis los vídeos y si os gusta me deis un buen like. Una vez que ya lo tengo totalmente lijado, el siguiente paso es utilizar la imprimación de Montana antioxidante. Y para ello es imprescindible que usemos mascarilla. Seguidamente agitamos durante unos minutos el spray y una vez que ya lo tenemos listo podemos empezar a aplicarlo. Yo le he dado un par de manos y entre mano y mano he dejado secar 10 minutos. Y como veis en la imagen se queda una capa de pintura uniforme. Además de ser muy fácil de aplicar, esta imprimación seca muy rápido. Bueno amigos, y una vez que ya tenemos aplicada y seca la imprimación, el siguiente paso es aplicarle la pintura. Vamos a ver qué tal queda. Igual que con la imprimación, agitamos el spray durante 10 minutos y ya lo tenemos listo para empezar a aplicarlo. Poco a poco le voy aplicando las dos manos y como veis en la imagen se queda un color fantástico. Bueno amigos, pues ya hemos terminado la segunda parte de la pintura. Como habéis visto, le hemos aplicado la pintura roja de Hardcore 2 de la marca Montana. Comentaros sobre el spray que la sensación que he tenido ha sido bastante positiva, ya que es un spray que reparte muy fluido la pintura y a una presión constante. No deja gotas y además seca relativamente rápido. Por lo demás, lo único que nos queda ya es montar el motor. Vamos a comenzar. Quitamos el papel que hemos puesto anteriormente para cubrir las bobinas y la cinta que hemos puesto para cubrir el cable. Ahora colocamos la carcasa trasera con ayuda del martillo y seguidamente encajamos el rotor y la carcasa delantera.
Antes de encajar esta carcasa definitivamente, colocamos los 3 tornillos para que enfrente una con la otra. Por último, terminamos de apretarlos y listo. Y como veis en esta imagen, el motor ha quedado espectacular. Bueno amigos, y como veis ya tenemos nuestro motor totalmente pintado. Y gracias a la imprimación y a la pintura Hardcore 2 de la marca Montana, que nos ha mandado nuestros amigos de bricotiendas.com. Os recomiendo que os paséis por su web, ya que son especialistas tanto en pintura como en decoración y bricolaje. Sin más, me despido y como siempre, todos los viernes un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.